Jimena Céspedes, socia directora CEO de Metrics, con el estudio, lo que dicen las redes sociales, los temas más importantes medidos por inteligencia artificial. Jimena, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Ana María, siento mucho que no medimos sino hasta el viernes, entonces no alcanzó a entrar el decálogo dentro de nuestra medición semanal, pero te prometemos que la próxima semana lo traemos a ver si opinamos, si en las redes opinan lo mismo que tú. Por ahora lo que sí te puedo decir es que durante la última semana, a ver, lo que nos pusimos a pensar es, tenemos que seguir viviendo en esta nueva normalidad con COVID, porque hasta que no haya una vacuna o haga ya por lo menos una cura, vamos a seguir viviendo con esto entre los temas, pero la agenda nacional y la agenda pública en general se mueve alrededor de eso, pero también hay otros temas que están pasando. Entonces lo que hicimos fue analizar el comportamiento digital genérico para saber cuáles eran los temas principales que había en la última semana. Como te digo, fue del 5 hasta el 11. Hubo 4 temas, todo giró alrededor de 4 temas principales. El primero de ellos es el tema del Tren Maya y las megaobras. O sea, Cuauhtémoc Cárdenas la semana pasada pidió que se detuvieran esas megaobras mientras estábamos en la contingencia. También el presidente estuvo, como había dado el banderazo de salida, estuvo todo el tiempo mencionando porque era tan importante las obras. Y justo pasó lo de que salió que primero no tenían el tema ambiental, o sea, que no había los estudios ambientales que se requieren generalmente y que ya no iban a usar energía eléctrica o que no iban a usar energía eléctrica, sino diésel. Ese fue como el tema más general. El otro tema, obviamente el de la BOA, ese no podíamos dejarlo afuera, que yo creo que fue el tema principal dentro de la conversación de la semana. El otro fue los créditos del Banco Mundial y el último fue la parte de Rocío Nale y la suspensión del juez relacionado con las decisiones que habían hecho. Y hay un tema por ahí medio perdido que no hemos hablado mucho, pero que siempre pasa que le favorece al gobierno federal cuando las personas que están en contra del gobierno federal, como en este caso el tema de Felipe Calderón, al subirlo dentro de la conversación con que la Barbie había sido un infiltrado dentro de la DEA, entonces la conversación se volcó hacia los negativos de Felipe Calderón y eso vuelve positiva la conversación general hacia el gobierno federal. Digamos que eso es en principio la generalidad que tenemos de la semana pasada. Jimena, lo que ha sido interesante, cómo han surgido temas que no tienen que ver con CODI, por ejemplo, el tema de la Barbie, que fue un tema que surge, no hay ningún respaldo, no hay nada que diga que sea eso cierto o no, excepto, creo que empezó con un reportaje que salió en Aristegui Online. Y entonces ese declaración se movió a tal punto que, pues como dices tú, se volvió un tema hasta positivo para el gobierno porque se vuelve negativo para Felipe Calderón. Entonces, mi pregunta es, automáticamente cuando surgen estas notas donde tratan o buscan atacar la administración de Felipe Calderón, automáticamente se vuelven positivos para el presidente. Esa es parte de una estrategia ya más de redes que pueden tener los grupos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, es que cada vez que golpean a Felipe Calderón es automáticamente positivo para el presidente y viceversa. Cuando hay alguna nota que podría ser positivo para Felipe Calderón, es negativo para Andrés Manuel. Estoy tratando de entender ese fenómeno. Cuando son positivas hacia Felipe Calderón no necesariamente van en contravía, no necesariamente son negativas hacia el gobierno federal, pero sí pasa al contrario. Pensemos que cada vez que hay algo negativo contra Felipe Calderón, el mismo gobierno federal lo impulsa. Desde la mañanera pone eso en la agenda. Entonces, eso sí hace que salgan todos los defensores del gobierno federal en medios digitales a posicionar el tema específicamente y a crecerlo. Entonces, por eso ahí lo vemos más positivo. Incluso en la gráfica se ve como ese día subió un pico que había sido negativo, sube un pico positivo. También sí hay mucha conversación de bots y trolls cuando hay un hashtag en contra de algunos de los, específicamente sobre Felipe Calderón, sí se meten muchos bots y trolls a levantar ese hashtag durante este tiempo. Claro, oye, otra de las cosas que estoy analizando, Jimena, te saluda con mucho gusto, Mar Cepeda,
y ayúdame a recordar las anteriores gráficas, pero analizando esta, veía, o este estudio, análisis situacional, veía que pues se está equilibrando también la agenda mediática en otros temas fuera del COVID. Por ejemplo, aquí veía en la gráfica de la actividad semanal, pues temas como, por supuesto que tienen que ver con el COVID de forma directa, pero por otro lado también lo que está pasando con el Tren Maya, lo que está sucediendo con esta presentación del BOA, de este documento de la supuesta oposición. Afirman que la Barbie era un agente encubierto de la DEA. En fin, como que también ya el tema per se del COVID-19 ha disminuido algo y ha abierto la puerta para que otros temas se posicionen. Sí, yo creo que también el gobierno federal está ayudando a eso, porque desde la semana pasada que el presidente salió, comenzó a ponerse en la agenda nacional otros temas adicionales al COVID. En realidad lo único que ha girado en eso son los muertos y los contagios, que eso diariamente los vemos. El tema del semáforo, que sí llamó mucho la atención la semana pasada y hasta el fin de semana. Pero los demás temas que está ya tratando el gobierno federal desde las mañaneras y lo que ya están cubriendo los medios se está volviendo más un tema público, no solo relacionado al COVID, salvo temas de economía o empleo, los que ya venimos así señalando. Y los demás, sí, efectivamente, si ustedes ven, los puso en la agenda pública el presidente. O sea, desde la BOA lo puso ahí, digamos que el del Banco Mundial y los créditos lo pusieron los medios específicamente, lo mismo que el de la Barbie. Y ya el único que sí, digamos que también nos enteramos por los medios, fue el de la suspensión de las medidas de Secretaría de Energía. Pero las demás sí salen incluso del mismo gobierno federal, que está posicionando una agenda ya mucho más abierta con otros temas adicionales que no sabemos si va a ayudar o no, salvo el día del decálogo. Ya. Ahora, Jimena, me gustaría ver el tema de, pues, el de la BOA, del bloque opositor amplio, y sobre todo cómo reaccionó el público en las redes. Veíamos por ahí en estas gráficas de tus colaboradores, en donde pues había más reacciones hacia una mofa, hacia una burla, en relación a los que se la estaban tomando muy en serio. ¿Es así? ¿Finalmente ese es el balance? Sí, en realidad, digamos que fue un tema, primero, cuando ya salió el documento y salió el tema, anteriormente había bastante conversación inorgánica dentro de los medios digitales. ¿Esto qué significaba? Que había hashtags que se estaban subiendo de forma inorgánica. Cuando sale el documento, hay primero como un estupor, y lo primero que sale son los medios públicos a tomar el dato, porque lo primero que hacen es que lo circulan los documentos a esos medios. Entonces, primero es un tema informativo, y a partir de ahí, parte por el nombre y parte por la situación, comienza a pasar dos fenómenos. Uno de ellos es que todos aquellos que comenzaron a deslindarse, entonces comenzaron a través de Twitter a deslindarse del documento y del movimiento. Y del otro lado, lo que generalmente pasa, sobre todo en la idiosincrasia mexicana, comenzaron a burlarse. Entonces salió la canción, que yo ni me la sabía y me la aprendí, salen todos los memes, las bandas, lo que se llenó durante los 2 días siguientes, más que un tema informativo o mediático, fue un tema específicamente de burla y como de llamar más la atención. Y todos aquellos que habían salido en listas o dentro del mensaje fueron los únicos que en realidad llenaron la conversación, aparte de los medios, diciendo que no formaban parte. Digamos que eso fue como el movimiento general que duró 3 días. Y después de eso, digamos que los medios lo retomaron el fin de semana, pero bajó la conversación, aunque fue el principal tema de la semana pasada. Jimena, estoy tratando de entender qué tan organizados son este posicionamiento de temas. Ya ves que ha habido como acusaciones de una forma u otra de que hay como que hay una sinergia entre las decisiones de comunicación del gobierno federal y diferentes grupos de redes sociales. Pero
el que me sorprende es un poco el de la BOA, porque la forma en que se presentó en la mañanera, ya literalmente yo creo que los que estuvimos viendo esa mañana decimos, aquí viene uno bueno, uno fuerte, esto sí nos va a dar mucho de qué hablar, en donde el presidente, no se los voy a presentar, sí se los voy a presentar, a ver, Jesús, léete el documento. Entonces, la pregunta es... ¿Tu percepción es que tenían planeado tener el tema de la BOA como parte de su estrategia de comunicación? ¿Está claramente planeado o a veces el presidente tiene, pues, ocurrencias o ideas que en ese momento tal vez se los comentan al presidente y no estaban tan bien planeados para que fueran planchados, para que estuviera respaldado por una estrategia de comunicación mucho más amplia? Uy, Ana María, esa sí está muy complicada de contestar, porque ahí sí todavía no tengo la forma de meterme en la cabeza del presidente. Lo que sí te puedo decir es que yo creo que independientemente de que haya sido original, o sea, que quisieran meterlo o no, digamos que ya tenían los documentos, o sea, entonces ya de pronto la decisión, de pronto la tomaron en poco tiempo de si lo ponían o no dentro de la agenda pública. Lo que sí se ha visto es que el presidente... Piensa que el presidente siempre tiene un enemigo enfrente, o sea, y su política en general ha sido tener ese enemigo enfrente y eso le ha ayudado al posicionamiento, le ayudó al posicionamiento de llegada, le ayuda en algunos casos incluso al posicionamiento general frente a sus audiencias, porque él no necesariamente nos habla a nosotros, él muchas veces le habla a otra audiencia que no somos nosotros y que de pronto esas cosas todavía no las tenemos tan medidas, pero si tú vas a ver, el gobierno federal no le fue tan mal esta vez, o sea, un 20 y pico % de positivo en una semana complicada en donde había ese documento donde estaba el tema del Tren Maya, el tema de energías, no está tan mal, o sea, para un desgaste en general que tiene un gobierno federal. Entonces, saber si fue decisión ahí o no, no lo sé. Lo que sí es que el documento, digamos que se volvió más un tema de burla que un tema de ataque. Entonces, al final, si lo que quieres es sembrar polémica entre los medios digitales, lo logró. Eso, sí ese era su objetivo. Y adicionalmente, desviar el tema del día a día del COVID también lo logró. En cualquiera de los casos, incluso puede haber sido positivo para él. Bueno, pero precisamente ahí me gustaría hacer énfasis, Jimena, estaba analizando la gráfica de análisis de actitud y hay un 64% negativo y ahí el primero que destacas en contra precisamente es BOA, se vuelve tendencia en medios digitales, diferentes personajes públicos y usuarios hacen bromas y memes. En esas bromas, memes, o al final, ¿quién ganó y quién perdió? Es decir, ¿ganó el presidente al haber dado a conocer este manifiesto o este plan supuesto que había en su contra, o le salió, como comúnmente se dice, el tiro por la culata? Depende del objetivo que estuviera buscando el presidente. Si lo que él estaba buscando era desviar la atención, lo logró completamente, porque ahí no importa tanto el negativo, sino la conversación que logró manejar durante esos días. Ese, digamos que sería una de las primeras conclusiones. Sí tuvo positivos en la medida en la que de ahí, digamos que lo que él sacó a relucir es, hay un movimiento en contra, independientemente que haya sido por organizado o no organizado, con un documento o no documento, digamos que él se remite a las pruebas, sean de donde hubieran llegado, en donde dice, hay organizaciones que están subiendo la conversación en medios digitales en contra de lo que él pone. Entonces, esa también la logró. Ahora bien, que sea negativo un 64%, generalmente el gobierno federal se maneja entre el 50 y el 70% negativo. Entonces, digamos que estamos en un rango normal de un gobierno que es muy mediático y que estamos en plena pandemia, entonces no necesariamente va a ser positivo. Lo que sí tendría que estar más preocupado, creo yo, más que el tema del BOA, como te digo, digamos que lo pusimos como negativo por el tema de la burla, pero pues habrá gente que dirá, pues la burla no es tan complicada. Más bien, lo que sí es más complicado es el tema ambiental, que ahí sí tienes a los activistas reales diciendo que no debería ser así, o sea, ni que existiera el tren, o sea, ni que tuvieran el Tren Maya ahorita, ni que lo pusieran con diésel y que adicionalmente no tenga los estudios de impacto ambiental. Eso sí debería ser un llamado de atención para las decisiones. Y la otra es el tema de Rocío Nale, específicamente porque ya tiene, o sea, porque está a nivel de tribunales
aunque la opinión pública no se ha metido, digamos que todo lo que implica medios y Círculo Rojo sí está metido en el tema. Y eso sí le puede afectar a mediano plazo al presidente. Más que las burlas y los memes, digamos que ahí sí Peña Nieto era experto en burlas y memes. Muy bien. Jimena Céspedes, socia, fundadora y CEO de Metrix. Jimena, muchas gracias por proporcionarnos esta información, como todos los lunes, incluso antes de que llegue a la oficina de la Presidencia de la República. Gracias, Jimena. Gracias a ustedes. Buenas noches.